El trato de su vida. Jackson Cole se apoyó en la barandilla oxidada de la cubierta de subastas de la estación espacial. Con los brazos cruzados, escudriñé la larga hilera de naves en venta. La mayoría eran viejos cargueros, buques de transporte desmantelados o naves militares rotas. Era chatarra. Suspiró. Sus créditos se estaban agotando. Esta subasta era su última oportunidad de comprar una nave. Salir de esta estación y buen trabajo. Si fallaba, se quedaría atrapado haciendo viajes de carga en la nave de alguien, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Entonces la vio al otro extremo de la bahía de atraque. Una nave espacial oscura y elegante era diferente a todo lo demás en venta. Todo era liso, casi orgánico, con vetas de energía azul profundo que pulsaban a lo largo de su superficie. Parecía vieja pero extrañamente viva. El subastador, un hombre de cuello grueso con una voz como estática, levantó la mano. Lote 47. Nave registrada, sin propietario registrado, encontrada a la deriva en el cinturón exterior. No tiene historial conocido. Sin garantía ni reembolso. Oferta inicial, 5,000 créditos. 5,000 el pulso de Jackson. Se aceleró. Eso no era nada para una nave en funcionamiento, ni siquiera para una chatarra. Algunos compradores murmuraron, pero no ofrecieron 6,000. Alguien finalmente dijo. Jackson dudó. Era demasiado barato. Algo tenía que estar mal. Quizás sus motores estaban muertos o su soporte vital estaba fallando. Pero entonces, el agujero de la nave brilló bajo las luces de la estación. Las venas azules latían casi como si respiraran. Jackson sintió algo, un tirón, un susurro en el fondo de su mente. Levantó la mano. 7,000, el otro postor, un hombre bajo con una chaqueta grasienta, frunció el ceño, pero no contraatacó. El subastador examinó la sala. No hubo otras pujas. Una vez, 2 veces golpeó el mazo. Vendido al hombre de la chaqueta de cuero. 7,000 créditos. Jackson exhaló. Era demasiado fácil mientras se acercaba a su nueva nave. Un funcionario de la estación le entregó un bloc de datos. Firme aquí. Todas las ventas son definitivas. Jackson firmó en el momento en que su huella digital selló el trato. La puerta de la nave se abrió sola con un siseo. La estación. Un trabajador retrocedió inquieto. ¿Hiciste eso? Jackson negó con la cabeza. El interior de la nave estaba oscuro. Un aire fresco emanaba de la nave, trayendo consigo un tenue aroma metálico. Dio un paso cauteloso hacia adentro en el momento en que sus botas tocaron el suelo. Unas suaves luces azules parpadearon en las paredes. No estaban hechas de metal normal de una nave. Tenían un diseño fluido y suave, como el interior de una criatura viviente. Extraños símbolos brillaban a lo largo de los paneles. La cabina estaba al frente, pero su atención se fijó en algo más. Una cápsula de estasis sellada cerca de la parte trasera de la nave. Estaba cubierta de escarcha. Jackson se limpió el cristal con la mano. Su estómago se retorció dentro de la cápsula. Había una mujer. Era alta, de piel azul oscuro y cabello corto y plateado. Extraños tatuajes marcaban sus brazos y cuello. Vestía un traje blindado ajustado con líneas rojas brillantes a lo largo de las costuras. Jackson había visto extraterrestres antes, pero nunca así. ¿Quién era ella? Antes de que pudiera reaccionar, los paneles de control de la nave se iluminaron solos. Un suave zumbido llenó el aire. El panel principal habló con una suave voz femenina. El capitán reconoció. Secuencia de activación iniciada. Jackson retrocedió un paso. Capitán. No. Solo compré la nave. La consola lo ignoró. Los motores de la nave rugieron al encenderse. Las abrazaderas de acoplamiento se soltaron automáticamente. Las sirenas de advertencia sonaron por toda la estación. Jackson corrió hacia los controles, pero se movieron solos. La nave despegaba sola. «Oye, para», gritó. El sistema de comunicaciones de la estación crepitó. «Nave no registrada. Estás lanzando sin autorización. Apaga tus propulsores o abriremos fuego». Jackson maldijo. Esto era malo. Ni siquiera había volado. Antes de que pudiera agarrar los controles manuales, la cápsula de estasis hiceó. Una mano femenina fuerte salió disparada y lo agarró por la muñeca. El aliento de Jackson. La mujer estaba despierta y no estaba contenta. Sus ojos se abrieron de golpe, ardiendo. Dorados. Se movió rápido, golpeando a Jackson contra la consola. Su agarre era como acero. «¿Quién eres?», gruñó en un idioma que él no entendía. Jackson levantó las manos.
Oye, cálmate. Acabo de comprar esta nave. Enseñó los dientes, apretando más fuerte contra su garganta. La voz de la nave tradujo sus siguientes palabras. Por la ley Z, ahora eres mi esposo. Jackson se congeló. La nave se tambaleó. Adelante, liberándose de los bloqueos gravitacionales de la estación a través de la ventana. Vio naves de seguridad corriendo para perseguirlos. La mujer soltó su garganta y se giró hacia los controles. Tenemos que irnos. Jackson tosió, frotándose el cuello. ¿A dónde vas? ¿Qué demonios quieres decir con tu marido? Ella le lanzó una mirada fulminante. Después, sus dedos bailaron sobre los paneles de control de la nave, moviéndose como si se lo supiera de memoria. Jackson no tuvo otra opción. Tomó el asiento del copiloto mientras la nave viraba hacia el espacio abierto. Las naves de seguridad de la estación abrieron fuego. El bailarín del vacío, al identificarse la consola, se movió más rápido de lo que Jackson había visto moverse una nave. Esquivó las explosiones como si estuviera viva. En el caos, Jackson miró a la alienígena a su lado. Sus ojos dorados ardían con determinación. En lo que fuera que se hubiera metido, era mucho más grande que comprar una nave espacial barata, y presentía que era solo el principio. Las garras de la novia. Jackson Cole había estado en algunas situaciones malas antes. Peleas de bar, cazarrecompensas que salieron mal. Incluso estuvo cerca de un agujero negro una vez, pero nada. Comparado con esto, hace unos minutos, era solo otro mercenario arruinado que compraba una nave barata. Ahora, la seguridad de la estación le disparaba. Pilotando una nave alienígena que se movía como si estuviera viva, y sentado junto a una guerrera de piel azul que acababa de llamarlo su esposo. Tenía muchas preguntas. De acuerdo, empieza a hablar. Espetó, agarrándose al reposabrazos mientras la nave giraba por el espacio, esquivando por poco el fuego láser. La mujer lo ignoró. Sus ojos dorados parpadeaban sobre los brillantes paneles de control como si leyeran comandos invisibles. Se movía con una confianza inquebrantable. Sus manos se deslizaban por la interfaz. Jackson apretó los dientes. Hola, acabo de comprar esta nave. ¿Quién demonios eres? Lo miró fríamente, evaluándolo. Soy Kira, la sacerdotisa de batalla VLN del Imperio Z. Jackson exhaló bruscamente. Había oído historias de guerreros conquistadores, una raza conocida por sus despiadadas habilidades de combate y tecnología mística. No formaban parte de ninguna alianza galáctica importante, preferían permanecer en los límites del espacio conocido y no se casaban con humanos. La IA de la nave intervino con su voz suave, casi divertida, llenando la cabina. El nuevo capitán ha sido reconocido. Secuencia de enlace iniciada. Integración neuronal al 25%. Jackson estableció el enlace. Integración. ¿Qué demonios significa eso? Kira se puso rígida y se giró para mirarlo completamente. Ahora su expresión era ilegible. ¿De verdad? No sé. ¿Tú? Jackson agitó las manos. ¿Sabes qué? Compré esta nave en una subasta. 7,000 créditos. Nadie dijo nada sobre una secuencia de enlace o unas garras ZY, Berry. Los ojos dorados de Kira se entrecerraron. 7,000. Eso es insultante. Sí. Bueno, habla con el subastador. Jackson señaló con el dedo la ventana. Ahora, ¿cómo podemos evitar morir? Esas naves de seguridad siguen intentando destruirnos. Kira volvió a los controles. Yo me encargo del vuelo. Tú, concéntrate en no ser inútil. Jackson exploró, pero no discutió. El bailarín de vacío se inclinó bruscamente hacia la izquierda, esquivando una barrera de plasma de las naves de seguridad que lo perseguían. La forma en que se movían no era normal. Era como si la nave anticipara los ataques antes de que llegaran. Kira susurró algo en su lengua materna y la IA de la nave respondió al instante. Secuencia de salto con trayectoria fija, iniciando en 10 segundos un salto. Los ojos de Jackson se abrieron de par en par. No tenemos un motor de salto. Kira sonrió con suficiencia. La primera señal de emoción que había mostrado desde entonces. Despertando. Lo hacemos ahora, antes de que Jackson pudiera protestar. El bailarín de vacío se tambaleó. Las estrellas afuera se doblaron y retorcieron. Doblándose en un túnel de luz blanca pura, la nave saltó sin un estándar. El hiperimpulsor se puso en marcha sin cuenta regresiva y definitivamente sin ninguna de las habituales incomodidades de viajar más rápido que la luz. Cuando la luz se desvaneció, estaban en otro lugar.
La vasta y oscura región del espacio se extendía ante ellos, salpicada de distantes cúmulos de asteroides y nebulosas brillantes. Sin naves de seguridad, sin persecución. El silencio llenó la cabina. Jackson exhaló. Bien, ¿alguien puede explicar? ¿Qué acaba de pasar? Kira se reclinó en su asiento. Lo estudió como si estuviera decidiendo si matarlo o tolerarlo. Finalmente, habló. Esta nave, mi nave, es una reliquia de las antiguas flotas de la Guerra Z. Está viva. Elige a su piloto y te ha elegido a ti. Jackson negó con la cabeza. No, no es posible. Acabo de comprarla. La expresión de Kira se volvió seria. La propiedad no significa nada para el bailarín de vacío. Solo un piloto vinculado puede comandarla, y solo uno de sangre Z o un forastero compatible. Jackson frunció el ceño. Compatible. ¿Qué hace? Eso significa que Kira dudó y, con un suspiro, se agachó y presionó la palma de su mano contra la consola. Apareció una pantalla holográfica que mostraba un antiguo documento de aspecto oficial escrito en un guión ZY arremolinado. La IA de la nave lo tradujo en tiempo real. Jackson leyó las palabras lentamente y las volvió a leer. Por las leyes sagradas del ZTHY, el legítimo piloto del bailarín del vacío debe unirse con el guardián de la nave. Este vínculo será sellado por la unión de la mente y el espíritu, asegurando la supervivencia de ambos. Al final, en un texto ligeramente más pequeño, había una aclaración. El acto de reclamar la nave se considerará una unión matrimonial bajo la ley ZTH. Jackson se quedó mirando. Tienes que estar bromeando. Kira se cruzó de brazos. Has reclamado al bailarín del vacío. Por lo tanto, por ley, también me has reclamado a mí. Jackson se frotó las sienes. Esto es una locura. La expresión de Kira se endureció. Yo tampoco deseo esto. Humano. Bueno, genial. Deshagámoslo. Jackson señaló la consola. Simplemente no sé. Presiona un botón. Solicita el divorcio. Cueste lo que cueste. Los ojos dorados de Kira brillaron con algo parecido a la diversión. No es tan simple. El bailarín de vacío ya ha comenzado el proceso. Nuestro vínculo se está formando. Jackson apretó los puños. ¿Qué pasa si no nos vinculamos? Kira sonrió con sorna. Desapareció. La nave te rechazará. Te dejará atrás y encontrará otra. Jackson levantó una ceja. Espera, déjame atrás. Kira asintió en el vacío del espacio. Jackson palideció. Oh, genial. La IA de la nave intervino de nuevo. Integración neuronal al 40% de vinculación. Se requiere sincronización para acceso total al comando. Jackson se desplomó en su asiento. Esta vez sí que se había metido en problemas. No solo estaba atrapado con una nave alienígena, estaba atrapado con un guerrero ZTY, esposa y, por cómo iban las cosas, ella tampoco estaba muy contenta y algo le decía que esto era solo el principio de sus problemas. La cacería comienza. Jackson Cole había estado en apuros antes de las emboscadas piratas. Cazarrecompensas persigue incluso una pelea de borrachos con un cyborg a que no le gustaba perder a las cartas, pero que lo persiguieran por el espacio en una nave de guerra sensible mientras estaba atado a una esposa guerrera alienígena. Era nueva. Se reclinó en el asiento del capitán. Roof se frotó la cara. A ver si lo entiendo. Si no termino este proceso de vinculación, la nave me expulsa al espacio. Sira Vannan, la enésima batalla. La sacerdotisa estaba de pie cerca de la consola con los brazos cruzados. Lo miró como si fuera un niño particularmente lento. Sí. Jackson gruñó y si sigo adelante. Entiendo lo que es una nave libre y una esposa alienígena muy enfadada. Los ojos dorados de Kira se entrecerraron. No es un matrimonio en el sentido humano. Es un vínculo de combate. Uno que permite a dos pilotos sincronizar con la nave. Esta nave nunca fue diseñada para un solo piloto. Requiere dos minas conectadas para liberar todo su poder. Jackson exhaló y por eso la nave me dejó volarla. Porque soy compatible. Kira sintió rígidamente. Es raro. Casi inaudito en forasteros. ¡Qué suerte la mía! Jackson murmuró antes de que ella pudiera responder. La IA de la nave interrumpió la alerta de proximidad. Múltiples naves se acercaban a gran velocidad. Tiempo estimado de interceptación. 5 minutos. Kira tensó las manos. Voló sobre los controles, invocando un mapa holográfico del espacio circundante. Aparecieron puntos rojos. 3 naves se acercaban. Jackson maldijo en voz baja. Déjame adivinar. No es amigable. Q se estudió. Estudió las lecturas.
Z firmas de señor de la guerra. Nos encontraron. Jackson frunció el ceño. ¿Quiénes son estos tipos? La mandíbula de Kira se tensó. Los que quieren recuperar esta nave y yo, que conseguí la atención completa de Jackson. Te quiero. Kira se giró hacia él. Su expresión era más fría que antes. No sabes nada de la Z. Mi gente está dividida y dispersa. Señores de la guerra, cada uno intentando reconstruir el imperio. Algunos buscan armas antiguas, otros buscan poder. A través de la conquista, ella señaló hacia la nave. El bailarín de vacío es el último de su especie, una nave de guerra del antiguo imperio. Solo responde a un piloto vinculado. Los señores de la guerra quieren controlarla. Jackson se cruzó de brazos y tú. Kira dudó. Yo estaba destinado a protegerla. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Jackson entrecerrara los ojos. Así que, ¿qué pasó? Pasó. Kira exhaló lentamente. Fui traicionado. Luché para evitar que esta nave cayera en las manos equivocadas. Estaba herido. Mi única opción era ponerme en estasis y enviar la nave al espacio profundo, donde nadie pudiera encontrarla. Jackson silbó y luego un carroñero la trajo y la compré en una subasta por 7,000 créditos. Kira lo miró con cara seria. Sí, felicitaciones. Jackson abrió la boca para responder, pero entonces sonó la alarma de la nave. Naves hostiles en rango de ataque. Sistemas de armas cargándose. Los ojos de Kira se fijaron en la consola. Jackson no esperó órdenes. Entonces, a moverse. Tomó los controles de vuelo y la nave se movió antes de que pudiera terminar de pensar. El bailarín del vacío le leyó la mente, reaccionando instantáneamente a sus instintos. Las naves enemigas se acercaban. 3 elegantes naves negras, sus afilados diseños, inconfundiblemente ZY. Eran más pequeñas que el bailarín del vacío, pero fuertemente armado. La voz de Kira era aguda. Prepárense para el combate. La primera nave enemiga disparó una explosión de plasma que rugió hacia ellos justo cuando el bailarín del vacío se giró de lado por poco, esquivando el disparo. Jackson apenas había tocado los controles. La nave se movió por sí sola, anticipando el ataque antes de. Su corazón latía con fuerza. Esto es rápido. Cairo ya estaba trabajando en el sistema de armas. Está construido para la guerra. Se escuchó otra explosión. Jackson ladeó la nave bruscamente hacia la derecha. El bailarín del vacío respondió como si estuviera vivo. Los dedos de Kira bailaron sobre la consola. Objetivo fijado. Devolviendo el fuego. Los cañones de energía de los bailarines del vacío cargaron y luego dispararon en rápida sucesión. La primera nave enemiga explotó al impactar, destrozada por. La fuerza de la explosión hizo que Jackson silbara abajo. Buen disparo. Kira. No sonrieron. No se retirarán. Son señores de la guerra. No temen a la muerte. Jackson miró a las 2 naves restantes. Estaban cambiando de formación, intentando encasillarlas. La mirada de Kira, afilada. Quieren abordarnos. Jackson juró que no pasaría. Tiró de los controles. Giró la nave en una espiral descendente. El bailarín de vacío fluía como metal líquido deslizándose entre el fuego enemigo como si bailara, pero los señores de la guerra eran rápidos. Aprendices. Uno de ellos se abalanzó. Debajo de ellos, desplegando un arpón magnético. El estómago de Jackson se encogió cuando el arpón se enganchó a su casco con un crujido repugnante. Saltaron chispas cuando la nave se detuvo bruscamente, arrastrada por la nave enemiga. La voz de Kira era tranquila pero firme. Nos tienen. Jackson revisó los sistemas de la nave. El arpón había desactivado sus propulsores principales. La segunda nave de los señores de la guerra ya se estaba moviendo, lista para atracar. Kira se puso de pie y buscó sus armas. Jackson la miró fijamente. ¿Vas a luchar contra ellos aquí? Kira asintió. Lo harán. Abordarán en unos momentos. Jackson no estaba seguro de cómo se suponía que un guerrero debía detener a un escuadrón de asesinos de trenes, pero la forma en que Kira se movía, la fría determinación en sus ojos lo decía. Le decía que lo había hecho muchas veces antes de volverse hacia él. Una mirada indescifrable. Deseas demostrar tu valía. Humano. Entonces lucha. Jackson dejó escapar un suspiro lento. Bien, pero si muero, te acecharé. Esta maldita nave. Kira sonrió con suficiencia. Si mueres, nunca fuiste digno de ella. Para empezar. Con afuera, la segunda nave enemiga se aferró a ellos. Sus puertas de embarque, deslizándose,
Pasos abiertos resonaron por el pasillo. Los señores de la guerra venían. Jackson flexionó los dedos y se crujió el cuello. Bueno, esta iba a ser una primera pelea infernal como hombre casado, el ritual de unión, el bailarín del vacío. Tembló bajo el peso de los arpones de abordaje. Los señores de la guerra venían. Jackson Cole apretó su agarre. En el cebo de choque que había encontrado en el armario de armas, no era mucho, definitivamente no era suficiente contra los guerreros de Elite CES, pero no iba a rendirse y morir sin luchar. KY Ruland se quedó junto a él ajustando la cuchilla de plasma en su muñeca. Su expresión era indescifrable, pero su cuerpo estaba enroscado como un depredador listo para atacar. Última oportunidad. Jackson murmuró. ¿Corremos o luchamos? Kira ni siquiera lo miró. Correr no es una opción. Jackson suspiró. Sí. Pensó que la IA de la nave los interrumpió. Advertencia. Intrusos detectaron 5 hostiles acercándose. Kira giró los hombros. Entonces haremos que se arrepientan de haber puesto un pie en esta nave. Un profundo sonido metálico resonó por los pasillos cuando los señores de la guerra forzaron la escotilla de atraque. Jackson se preparó. El primer señor de la guerra entró. Era enorme, al menos 2 metros de alto. Su armadura, una mezcla de metal negro y circuitos rojos brillantes. Su casco se retrajo, revelando un rostro azul asustado. Sus ojos dorados ardían de agresión. Habló en silencio. Jackson no entendió las palabras, pero el tono era claro. Rendición. Kira dio un paso adelante. La cuchilla de plasma se encendió con un zumbido agudo. Ella ladró algo en respuesta. Su voz estaba llena de veneno. El señor de la guerra sonrió y se abalanzó. Sirra se movió como un rayo. Su espada destelló, cortando sus defensas antes de que pudiera reaccionar. Saltaron chispas cuando el filo de su arma atravesó su armadura, haciéndolo tropezar, pero los señores de la guerra no fueron derrotados fácilmente. Otra carga, esta vez blandiendo un pesado bastón eléctrico, golpeó la cabeza de Kara, pero Jackson la jaló hacia atrás justo a tiempo. El arma se estrelló contra la pared enviando una lluvia de chispas se elevó en el aire. Kira le lanzó una mirada fulminante. No necesito tu ayuda. Jackson resopló. De nada. Entonces un tercer señor de la guerra se abalanzó sobre él. Jackson apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el enorme alienígena lo estrellara contra el mamparo. El listón voló de sus manos. Estrellas explotó tras sus ojos. El señor de la guerra lo sujetó con fuerza, como acero, gruñendo en un idioma que Jackson no entendía. Entonces Cairo estaba allí. Agarró el brazo del señor de la guerra y lo retorció. El sonido de huesos al romperse resonó en el pasillo. El guerrero rugió de dolor, pero Kara no se detuvo. Su espada peleasma atravesó su pecho y se desplomó. Jackson jadeó en busca de aire. Vale, eso fue intenso. Kira no respondió. Ya se estaba girando para encarar a los 2 últimos señores de la guerra, que habían sacado rifles de energía. Dispararon. Sira esquivó, pero Jackson fue demasiado lento. El dolor le atravesó el hombro cuando una de las ráfagas de energía lo rozó. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. Los ojos de Kira. La mirada de Kara se dirigió a él, y por primera vez su expresión cambió. La ira, con un gruñido, cargó contra el primer señor de la guerra. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su espada le atravesara la garganta. El último dudó, pero Kara no estaba de humor para la piedad. Arrojó su arma, que giró por los aires, cortando la placa pectoral del señor de la guerra antes de incrustarse en la pared tras él. Silencio. El último enemigo se desplomó en el suelo. Jackson dejó escapar un suspiro tembloroso. Eso fue mucho. Kira recuperó su arma, pasando por encima de los cuerpos con los que luchaste. Jackson gimió. Sí, bueno, discúlpame por no ser un guerrero ZTH entrenado. Se llevó una mano al hombro sangrante. Maldita sea, eso duele. Kira frunció el ceño. El vínculo te curará. Jackson parpadeó. ¿Y ahora qué? Kira señaló hacia el panel de control brillante de la nave. El bailarín del vacío ya ha sido arma. La integración neuronal no está completa, pero debemos terminarla ahora. Jackson frunció el ceño. Ya no estamos en medio de una pelea. ¿Por qué? Los ojos dorados de Kira se oscurecieron porque los señores de la guerra no vinieron solos. La IA de la nave confirmó sus temores. Refuerzos enemigos detectados. Una nave capital. Jackson maldijo. Tienes que estar bromeando. Kira se giró hacia él. Voz. Urgente. Escúchame, humano. Esta nave es poderosa,
pero somos vulnerables. El proceso de unión completo es la única forma de liberar sus verdaderas capacidades. Jackson dudó. Apenas conocía a esta mujer. No confiaba en ella y, sin duda, no le gustaba la idea de que su cerebro se fusionara con el de ella, pero si no lo hacían, estaban muertos. Suspiró. De acuerdo. ¿Qué hago? Kira se acercó un paso. Se paró frente a la consola. Jackson obedeció. El panel de control de los bailarines del vacío pulsó. Las venas azules en las paredes brillaban con más fuerza. Kira se unió a él. Colocó una mano en la consola y luego extendió la otra hacia él. Jackson la miró con cansancio. Esto no va a freír mi cerebro. ¿Lo es? Kira sonrió con suficiencia. No. Si sobrevives, eso no fue reconfortante. Aún así, extendió la mano y la colocó en la de ella. La nave reaccionó al instante. Un pulso de energía los recorrió, conectando sus mentes en un destello de luz cegadora. Jackson jadeó. De repente, estaba en otro lugar, flotando en un mar de estrellas, sintiendo los pensamientos de Kira, sus recuerdos. Él vio sus batallas pasadas, sus traiciones, el momento en que ella fue sellada en estasis y ella vio su tierra, sus luchas, la soledad de vagar por la galaxia sin hogar, sin propósito. Por primera vez, él la entendió y ella lo entendió. La IA de la nave habló una vez más. Proceso de enlace completo. Sincronización neuronal al 100%. El bailarín del vacío tarareó con poder. Jackson lo sintió. Ahora la nave ya no estaba separada de él. Podía sentir su energía, sus sentidos. Kira exhaló bruscamente, retirando la mano. Listo. Jackson se tambaleó. Dios mío. Pero no tuvieron tiempo de procesarlo porque afuera, la nave capital Z había llegado y estaba cargando sus armas. Jackson se giró hacia Kira. Espero que esta cosa de enlace venga con un arma realmente grande. Kira sonrió con suficiencia. Oh, no tienes idea. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba la traición. La nave capital Z se alzaba en la oscuridad del espacio. Sus estandartes de la guerra carmesí brillaban a lo largo de su elegante salón negro. Era enorme. Fácilmente. 3 veces más grande que el bailarín del vacío, armado con baterías de plasma, cañones de iones y una flota de abordaje lista para desplegarse. Jackson sintió su presencia antes de verla. Una presión antinatural en su cráneo, como una sombra que se colaba en sus pensamientos. La nave estaba viva, pero no como el bailarín del vacío. Era algo más. La IA de la nave dio la mala noticia. Un acorazado hostil ha fijado las armas. Tiempo estimado de impacto. 30 segundos. Jackson se giró hacia Kira. Por favor, dímelo. Nuestra nave tiene algo lo suficientemente grande como para atravesar esa cosa. Los ojos dorados de Kira se entrecerraron mientras pasaba los dedos por la consola, accediendo a sistemas enterrados hace mucho tiempo. El bailarín del vacío zumbaba bajo sus pies. Jackson lo sintió. No solo los motores, sino la nave misma. No era solo metal y circuitos. Estaba viva, reaccionando a sus pensamientos, emociones y ahora mismo estaba furiosa. Kira, los labios se curvaron en una sonrisa burlona. Oh, tenemos algo. Llegó un nuevo sistema de armas. En línea. La pantalla holográfica frente a ellos cambió. Mostró una serie de armas orbitales que habían estado inactivas durante mucho tiempo. Jackson emitió un silbido bajo. Bueno, eso parece peligroso. La IA de la nave lo confirmó. Prototipo de sistema de armas en línea. Lanza gravimétrica. Estado experimental. La sonrisa burlona de Jackson se desvaneció. Experimental. Eso no es. Kira marcó la secuencia de disparo fuera de los bailarines del vacío. El pasillo se partió, revelando el largo barril cristalino que pulsaba con energía inestable. Jackson se aferró al asiento. Oh, esto va a ser malo. La nave capital disparó primero. Un rayo de plasma rojo se disparó hacia ellos, brillando como un sol moribundo. En el último segundo, el bailarín del vacío se movió. No esquivó, sino que desplazó el espacio a su alrededor. El ataque enemigo se desvió, tragado por el vacío. El corazón de Jackson latía con fuerza. ¿Qué demonios fue eso? La mirada de Kira era aguda. Esta nave no se parece a ninguna otra. La lanza gravimétrica terminó de cargar. El bailarín de vacío disparó un solo rayo de energía de gravedad pura. A través del vacío, silencioso e invisible, pero en el momento en que impactó a la nave capital enemiga, el efecto fue instantáneo, metal.
Mamparos retorcidos colapsaron. La nave enemiga se arrugó como papel arrastrado hacia sí misma por una fuerza gravitacional imposible y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La boca de Jackson se secó. ¿Acabamos de hacerlo? Kira asintió. Sí. El espacio donde una vez estuvo la nave capital permaneció en silencio. Las estrellas detrás de ella apenas se perturbaron. No hubo explosión, ni escombros, solo ausencia. Jackson exhaló. Recuérdame que nunca enfade a esta nave, pero la victoria se sintió mal, demasiado fácil. Kira se apartó de la consola. Deberíamos irnos ahora. Jackson frunció el ceño. Espera, eso. Era una nave capital. No la habrían enviado sola, como si respondiera. Los sensores del bailarín del vacío sonaron. Nuevo contacto detectó transmisión entrante. Jackson lo sintió antes de verlo. Una sensación fría y escalofriante recorrió su columna vertebral. Las sombras del espacio parecieron cambiar, revelando una nave más pequeña que emergía de la oscuridad. No era una nave de guerra, era un mensajero. La transmisión parpadeó en la pantalla principal. Una figura así estaba de pie en el holograma, su presencia imponente. El poderoso Kire se congeló. Jackson la miró. ¿Quién es eso? Ella no le respondió. Los dedos se clavaron en la consola. La figura pronunció su voz, un profundo estruendo burlón. Caravana, por fin has regresado a mí. Las entrañas de Jackson se retorcieron. Esto no era solo otro señor de la guerra, esto era personal. La voz de Kira era un susurro. Bor. La mente de Jackson corría. No sabía mucho sobre política ZTH, pero por la forma en que Kira se había vuelto rígida, este tipo no era solo una amenaza, era la amenaza. Los ojos dorados de Bor relucieron. A través de la transmisión, siempre fuiste una guerrera. Kira, siempre terca. No esperaba menos, pero no puedes correr para siempre. Jackson se cruzó de brazos. Acabamos de convertir tu nave capital en polvo espacial, amigo. Así que, a menos que tengas algo más grande, diría que no puedes correr para siempre. Bor se rió entre dientes. No fue un sonido agradable. Tú, crees que has ganado. Su sonrisa se ensanchó. Oh, Kira, ¿no se lo dijiste? Jackson se giró hacia Kira. Dime qué. La mandíbula de Kira estaba tan apretada que parecía que estaba a punto de chasquear los dientes. Bor se inclinó hacia adelante. El bailarín del vacío está vinculado a ambos. Es cierto. Su sonrisa se volvió cruel. Pero dime, Kira, ¿me explicaste la segunda fase del vínculo? El estómago de Jackson dio un vuelco. Segunda fase. Kira no respondió. Bor, ¿la lealtad de la nave tiene límites? Humano, si el vínculo no está completamente completado, el bailarín de vacío no te rechazará. Las manos de Jackson se cerraron en puños. ¿Qué estás diciendo? Los ojos dorados de Bor brillaron. Te matará. La IA de la nave lo confirmó un segundo después. Advertencia. Vínculo incompleto detectado. Sujetos. Vías neuronales desestabilizando. Tiempo estimado antes del fallo del sistema. 12 horas. A Jackson se le heló la sangre. Kira se dio la vuelta. Ella sabía que siempre lo había sabido. Jackson dio un paso atrás. ¿Ibas a dejarme morir? Sierra no respondió. La sonrisa de Bor se hizo más grande. Ah, la confianza humana es tan frágil. Jackson sintió que la traición le quemaba el pecho. No conocía bien a Cairo, pero había luchado a su lado. Había arriesgado su vida por ella. Y ella había planeado dejarlo morir todo este tiempo. El bailarín del vacío tarareó, casi esperando. Jackson apretó los puños. Debería tirarte de esta maldita nave. La mirada de Kira finalmente se encontró con la suya y, por primera vez desde que se conocieron, había culpa en sus ojos. Pero no había tiempo para la ira porque afuera había llegado la flota de Bor. Y no estaban allí para negociar la batalla por la humanidad. Jackson Cole había sido traicionado antes. Eso era parte de la vida en la galaxia. Contrabandistas, mercenarios, cazarrecompensas, gente. Siempre tenían un propósito. Siempre buscando el próximo pago, la próxima gran victoria. Pero esto era diferente. Kira V lo había sabido todo el tiempo. Sabía que si no se unían completamente, el bailarín del vacío los mataría y haría trampa. No dijo nada ahora, mientras la flota Bor del 20º Señor de la Guerra se acercaba. Jackson apenas podía pensar. Con el rugido en sus oídos, su propia nave contaba regresivamente hasta su muerte,
y la única persona que podía detenerla era el mismo guerrero alienígena que había planeado dejarlo morir. El ojo del danzarín del vacío intervino con calma. Como siempre, degradación neuronal al 5%, tiempo estimado para un fallo total del sistema. 11 horas y 42 minutos. Las manos de Jackson se cerraron en puños. Quería gritar, quería lanzar algo, pero en cambio se giró hacia Kira. Su voz era baja y aguda. Dime una cosa, ¿planeabas dejarme morir y tomar esta nave para ti? Kira se estremeció ligeramente. Es complicado. Jackson soltó una risa áspera. Oh, es muy simple. O ibas a verme caer muerto o no. Kira dudó. Esa fue la respuesta suficiente. La flota de Bor se acercaba. 12 naves de guerra en formación de batalla completa. No le estaban dando al danzarín del vacío ninguna oportunidad de escapar. La voz petulante del señor de la guerra crepitó por el comunicador. Te lo haré fácil. Kira, ríndete, dame el bailarín del vacío y te daré tu vida humana. La mandíbula de Kira se tensó. Eres una mentirosa. Bor rió. Es cierto, pero no tienes muchas opciones. Jackson terminó de escuchar. Empujó a Kira agarrando los controles de vuelo principales de la nave. Ya resolvería el problema de la conexión más tarde. Ahora mismo, necesitaba mantenerlos con vida. El bailarín del vacío vibraba bajo sus manos, reaccionando a sus emociones. Todavía estaba conectado a él, aunque lo estaba matando lentamente. Kira, armas. Jackson ladró. Ella dudó solo un segundo antes de entrar en acción. Cargando cañones de plasma, desplegando contramedidas. La primera muerte. Las naves de guerra abrieron fuego. Jackson tiró de los controles y el bailarín del vacío se movió como un fantasma. Atravesó el fuego enemigo. La nave, doblando la luz y la gravedad, se deslizó a través de espacios imposibles. Pero las naves de guerra de Bor estaban preparadas. Se desplegaron en una red coordinada, tratando de encajonar al bailarín del vacío. Los instintos de Jackson gritaron, una advertencia, una trampa. Kira, ¿podemos romper su formación? Los dedos de Kira volaron sobre los controles, no a través de la fuerza bruta, pero tal vez podamos confundirlos. Jackson levantó una ceja. Me gusta confundir a la gente. ¿Cuál es el plan? Los ojos de Kira se limpiaron. El bailarín del vacío tiene tecnología de sigilo, pero no del tipo que estás pensando. Presionó una serie de comandos. El agujero del bailarín del vacío comenzó a brillar con un brillo púrpura intenso, casi como una sombra viviente, y luego se partió. El estómago de Jackson se revolvió cuando la nave se duplicó. No uno, ni dos, sino 6 copias idénticas del bailarín del vacío, todas parpadeando, entrando y desfasando. La flota de Bor dudó. Sus sistemas de puntería fallaron. No tenía ni idea de qué nave era la real. Jackson sonrió. ¡Oh, qué bonito! Kira sintió y aprovechémosla. La flota abrió fuego, pero sus disparos fallaron. Los rayos de plasma atravesaron las ilusiones, desperdiciando su potencia de fuego. Jackson puso al bailarín del vacío en modo ataque. La nave real se movió entre sus propias ilusiones, zigzagueando entre el caos. En cuanto tuvieron una línea despejada, Kira disparó 2 rayos de plasma que atravesaron la nave enemiga más cercana. Detonó en una explosión cegadora. La segunda nave intentó ladearse demasiado lento. El bailarín del vacío la atravesó, rematerializándose dentro de la nave enemiga. Por un breve segundo, Jackson vio el horror en los rostros de la tripulación ZTHY antes de que su propia nave se desgarrara desde dentro. 2 abajo, 10 para el final. La voz de Bor resonó por el comunicador. Su diversión se fue. ¿Crees que ya basta de juegos? Eres intocable. No lo eres. El estómago de Jackson, retorcido porque a lo lejos la nave insignia cargaba contra algo. Iris juró que era un disruptor subespacial. A Jackson no le gustó cómo sonaba eso, y eso hace exactamente lo que Sir apretó las manos. Si nos impacta, nos veremos desfasados. La nave perderá todas sus ventajas. La mente de Jackson se aceleró. No podían esquivar algo así. Tenían una oportunidad. Se giró hacia Kira. ¿Puede la lanza gravimétrica destruirlo? Dudó. Esa arma es inestable. Podría destruir el disruptor o podría destruirnos. Jackson exhaló. Bueno, prefiero arriesgarme a volarnos a nosotros mismos que a volarnos. Dispárale. Kira dudó solo una fracción de segundo y luego activó el arma. La bailarina del vacío rugió. Una única onda expansiva invisible de energía gravitacional salió disparada del núcleo de la nave.
El disruptor subespacial colapsó sobre sí mismo. La explosión atravesó la flota de Bor, enviando la mitad de su nave de guerra fuera de control. Jackson gritó de alegría. De eso hablo. Pero Kara no celebraba porque, a través del humo, la nave insignia de Bor seguía allí y venía directamente hacia ellos. El bailarín del vacío tembló. Jackson sintió un dolor agudo en el cráneo. Se tambaleó, agarrando la consola. La voz de A era urgente. Advertencia. Degradación neuronal al 20%. Jackson jadeó, su visión borrosa. Kira lo atrapó antes de que colapsara. Jackson intentó apartarla. Estoy bien. No lo estaba. Se estaba muriendo. El rostro de Kira era indescifrable. Entonces apretó la mandíbula y tomó una decisión. Agarró sus dos manos y las presionó contra la consola central del bailarín del vacío. Las venas de Jackson ardieron con un calor repentino. Sira susurró con voz suave pero firme. No te dejaré morir. El bailarín del vacío reaccionó. El vínculo se profundizó por primera vez. Jackson sintió todo lo que era. La nave Sira era parte de él. El bailarín del vacío cobró vida con un rugido y la nave insignia de Bor vino directamente hacia ellos. Esto era todo. La pelea final. Un solo sentido. O bien, otro terminó. Aquí, marido y mujer o compañeros de guerra. El bailarín del vacío surgió con poder. Una extensión viviente del cuerpo y la mente de Jackson. Su pulso latía al ritmo de la energía vibrante de la nave. Sus pensamientos se extendían más allá de los confines de su propio cráneo. Ya no estaba solo sentado en la cabina. Él era la nave y también Kira. Su presencia era como fuego, agudo e implacable, entretejido en su conciencia. Sus mentes no solo estaban conectadas, ahora eran uno. Podía sentir sus emociones, sus instintos y ella podía sentir los suyos. Por primera vez, comprendió por qué el Z lo llamaba aún. El ojo del bailarín del vacío habló, su voz teñida de algo casi complacido. La sincronización neuronal al 100% de su capacidad de combate desbloqueó los dedos de Jackson. Se cerraron sobre los controles de vuelo, no porque los necesitara, sino por costumbre. Él y la nave eran un solo ser. Ahora sabía exactamente lo que podía hacer y ahora mismo podía ganar. Fuera del barril de la nave insignia de Bor, hacia ellos. Sus armas cargando por uno. Golpe devastador final. La voz de Kira. Su verdadera voz dentro de su cabeza era tranquila. Terminamos, ahora Jackson sonrió. No podría haberlo dicho mejor. La voz de Bor. Crujió por el comunicador una última vez. Te subestimé. Kira y tú, humana. Pero este juego se acabó. Jackson sonrió con suficiencia. Oh, no tienes idea de cuánto se acabó. Él avanzó y el danzante del vacío se convirtió en una tormenta. La batalla final. Jackson apenas tuvo que pensar. La nave reaccionó a la velocidad del instinto. Un enjambre de drones enemigos se lanzó desde la nave insignia de Bor. Elegantes máquinas negras diseñadas para abrumar sus defensas. Kira apenas parpadeó. El danzante del vacío se dividió de nuevo, enviando una docena de versiones ilusorias de sí mismo, confundiendo sus sensores. Los drones dispararon, pero los fantasmas, Jackson vio la apertura perfecta, disparando al lance gravimétrico. Una onda expansiva de energía gravitacional surgió del danzante del vacío, colapsando el espacio alrededor de los drones más cercanos. Se arrugaron como papel absorbido por su propio peso. Pero VCK era más inteligente que eso. Su nave ya estaba adaptando enormes estabilizadores magnéticos desplegados a lo largo de su pasillo, anulando sus ataques gravitatorios. Kira gruñó, él está reforzándose contra nosotros. Jackson ajustó el rumbo y luego entramos. Los ojos de Kira lo miraron rápidamente, comprendiendo al instante que ya estaba ajustando el patrón de ataque antes de que pudiera decirlo. En voz alta, el bailarín del vacío se dirigió hacia la nave insignia, girando entre sus cañones. Fuego. La nave de Bor fue construida para una fuerza abrumadora, pero no para la velocidad. Se deslizaron bajo sus defensas, recorriendo su parte inferior. Los dedos de Kira bailaron sobre la consola, apuntando a los respiraderos del reactor principal. Jackson sonrió con suficiencia. Golpéalo con todo lo que tenemos. El bailarín del vacío desató el infierno, cañones de plasma, torpedos de pulso, una implacable tormenta de energía e impacto cinético. La bandera cambió. Los escudos se doblaron, pero Bor aún no había terminado. Su nave ajustó su trayectoria.
Jackson se retorció al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Head, los ojos dorados de Kira, se abrieron de par en par. Bor estaba empicado hacia ellos en un rumbo de colisión suicida. Jackson apenas tuvo tiempo de reaccionar. El bailarín del vacío rodó, rozando la superestructura de la nave enemiga, lo suficientemente cerca como para poder ver la quemadura. Las marcas de sus ataques aún brillaban a lo largo de su pasillo, pero Bor las había jugado porque ahora las tenía en la mira. El cañón principal de la nave insignia estaba a cargo. Un impacto directo los aniquilaría por primera vez. Jackson sintió miedo. Sangrando, a través del vínculo, Kira sabía lo que se avecinaba. Sabía que no tenían escapatoria. Entonces Jackson sintió algo más, una conexión más profunda que una simple batalla, una comprensión. El bailarín del vacío los había elegido a ambos por una razón. Ya no era solo la nave de Kira, no era solo suya, era de ellos, y eso significaba que podía hacer algo que ninguno de los dos había considerado. Jackson extendió la mano, no físicamente, sino con la mente. El bailarín del vacío respondió por una fracción de segundo. Estaban en todas partes. La nave se plegó sobre sí misma, doblando el espacio alrededor de sus átomos. Y cuando reaparecieron, estaban detrás de la nave de Bor. Kira jadeó. ¿Qué hiciste? Jackson sonrió. Saltamos. Ella lo miró fijamente. Sus ojos dorados brillaban. Eso era imposible. Jackson se encogió de hombros. Tal vez, pero funcionó. Kira no discutió. Se fijó en la nave de Bor. Núcleo del reactor Jackson susurró fuego. El último disparo del bailarín del vacío fue destrucción pura. La nave insignia se rompió. Una reacción en cadena atravesó su núcleo, consumiendo la nave de adentro hacia afuera. Por un latido Jackson vio a Bori, de pie en el puente mirando a través de las llamas, y luego desapareció la nave insignia de Bor. Detonó el bailarín del vacío, se alejó observando en silencio los restos flotando en el vacío. Se acabó. Jackson se recostó en su silla, el corazón aún latía con fuerza danesa. Estaba cerca. Sierra lo miraba de nuevo, pero ahora había algo diferente en sus ojos. No solo respeto, algo más, algo peligroso. Secuela silencio llenó la cabina mientras la bailarina del vacío flotaba. La batalla estaba ganada, pero algo aún se cernía entre ellos. Jackson se pasó una mano por el pelo. ¿Seguimos casados? Kara arqueó una ceja. Por la ley Z. Sí. Jackson gimió. La sonrisa de Kira fue lenta y deliberada, pero eso no significa que debamos actuar como compañeros. Jackson se congeló. Kira se acercó a ella lo suficiente para que pudiera sentir su presencia, la calidez de su aliento. Se inclinó ligeramente. Su voz era sedosa y suave, a menos que, por supuesto, lo desees. Jackson tragó saliva con dificultad. Sierra dejó que el momento flotara. Asterisco, asterisco, asterisco. Lo suficiente para disfrutar de su incomodidad. Asterisco, asterisco. Antes de alejarse, exhaló. Eres malvada. Ella sonrió. Estoy nerviosa.